Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este espacio hoy con un invitado muy especial. Él es el presidente de Confecámaras, que es la confederación que agrupa a todas las cámaras de comercio del país. Y con él vamos a estar hablando precisamente sobre todo lo que ha sucedido en los últimos meses y hasta en el último par de años en nuestro país, precisamente a razón primero de la pandemia y en este año de todo lo que ha generado algún tipo de inconveniente en el normal funcionamiento del comercio en nuestro país. Él es el doctor Julián Domínguez y antes de presentarlo vamos a dar un pequeño recuento de su hoja de vida. En esta edición de podcast con Ricardo Ferro estaremos con Julián Domínguez Rivera, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. Es abogado con amplia experiencia en asuntos de derecho privado, sector financiero, administración empresarial y liderazgo gremial. Ha sido consultor y miembro de importantes juntas directivas en Colombia. Actualmente es el presidente del Consejo Gremial Nacional y miembro de la Junta Directiva de Río Paila, Fiducoldex y del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, es columnista de los diarios Portafolio y El País. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Julián, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio. Pues para mí es un gusto esta comunicación, doctor Ricardo, porque conocemos de lo que usted viene ejecutando en el Congreso y realmente este diálogo entre el sector empresarial y nuestra legislación, nuestra capacidad de establecer reglas de juego eficientes para el país, para la actividad empresarial, pues es de suyo muy importante. Y usted ha brillado por ser un representante que está en la vanguardia en estas materias. Muchas gracias, doctor Julián, muy generoso con sus palabras. Doctor Julián, arranquemos por el principio, así como dicen. Confecámaras, Confederación de las Cámaras de Comercio de nuestro país. ¿Cuántas cámaras de comercio hay en Colombia? A ver, lo primero que hay que decir es que las cámaras de comercio ya tienen cerca de 150 años, las más antiguas, casi que cuando llevábamos 50 años de vida republicana, o sea, hace 200 años, empezaron a operar las cámaras de comercio en Colombia. Y esto ha sido muy importante porque existen 57 cámaras de comercio en todo el país que tienen llegada a todo el territorio. Las cámaras de comercio tienen la fortuna de estar en contacto permanente en todos los rincones del país, en La Guajira y en el Amazonas, en el oriente del país y al mismo tiempo en el Pacífico. En el centro ni se diga, son muy importantes nuestras cámaras del centro del país, del eje cafetero, del suroccidente. Entonces es un sistema, digamos, establecido en todo Colombia, en donde la actividad llega capilarmente, digámoslo así, a todo el territorio. Y esto es afortunado porque Colombia ha tenido un régimen muy centralista que en ocasiones dificulta la llegada del Estado a las regiones. Doctor Julián, hagamos un pequeño balance de lo que ha sido este último año y medio dentro del rol que cumple su señoría en Confecámaras. ¿Qué podemos decirle al país de cómo ha sido este último año y medio en Colombia? Pues ha sido muy dramático. Sin duda el año pasado caímos en la productividad cerca de un 7%, perdimos cerca de 100.000 vidas de colombianos, el desempleo aumentó de un 20%, llegó a estar en un 20% el desempleo. Hemos logrado recuperar muchos empleos y en este momento estamos en un 15% de desempleo, pero fue una circunstancia muy dramática que al final del año pasado y principios de este año empezó a reactivarse. Y eso es muy importante porque nos mostramos que los colombianos somos resilientes, que efectivamente nuestras empresas lograron adaptarse a las circunstancias de la pandemia,
el 20% de sus ingresos los destinaron a protocolos de bioseguridad, lo destinaron efectivamente a mejorar las condiciones de digitalización para atender sus mercados de manera virtual. Hicieron un gran esfuerzo. Y a partir del último trimestre del año pasado empezamos a crecer. Lo mismo en este primer trimestre. En este primer trimestre tuvimos un 1% positivo. Ese trimestre ya entramos en un terreno francamente positivo respecto del año anterior, y la dinámica empresarial produjo que se crearon en el primer trimestre cerca de 100,000 unidades productivas, un 10% más que en el primer trimestre del año pasado. Íbamos así, y viene este paro que a todas luces pues implica un freno importante. Sin embargo, vemos como la OCDE, que es este organismo internacional donde están algunos de los países que han hecho la tarea de hacer eficientes sus regulaciones económicas y el funcionamiento de sus estados, ajusta el crecimiento de Colombia al 7%. Esta semana FEDesarrollo lo ajustó el crecimiento al 7%, y estamos trabajando en un comité de reactivación desde el Consejo Gremial Nacional, que ahora estoy presidiendo, para tener un paquete de acciones de choque que impliquen recuperar más empleo, especialmente para los jóvenes, trabajar en desatascar cuellos de botella que impiden la actividad empresarial, que la actividad empresarial sea eficiente, mejorar la propia eficiencia productiva, y a cambio de todo esto, pues, generar empleos para los colombianos. Entonces, es fundamental mantener esa dinámica de reactivación después de tener este año 2020 tan complejo, y que ya vislumbraba el 2021. Sin embargo, los bloqueos fueron infames, por eso nuestra insistencia en que se levantaran los bloqueos. Aún persisten algunos. Por fortuna se han logrado despejar muchos sitios, especialmente los corredores por donde transitan las materias primas, los productos terminados, por donde transita la comida, los productos farmacéuticos que impactan la salud de los colombianos. Pero sin duda esto ha sido supremamente grave, el bloquear al país, tanto que fueron condenados estos bloqueos por incluso personas que en el pasado ni siquiera se referían a ellos en buena tónica, como Human Rights Watch, como otros que dijeron los bloqueos no son parte de una protesta pacífica. Doctor Julián, muy sintonizados en ese tema, con lo que usted está mencionando. Y precisamente la siguiente pregunta que yo le iba a hacer, doctor Julián, tiene que ver con cuál es la estrategia que se está haciendo o que se está buscando, o bajo qué parámetros ustedes están ayudando precisamente a la reactivación del país, a ayudarle a las empresas a que no se cierren muchas de ellas, a que no se acaben algunos empleos, a que podamos hacer el país más productivo precisamente después de este año y medio que ha sido tan duro. Inmediatamente sobrevino la pandemia, ajustamos todos los planes de acción en las cámaras de comercio, al punto que el año pasado se hicieron 805,000 intervenciones en pequeños negocios, en medianos y grandes empresas, para contribuir a que efectivamente el impacto de la pandemia fuera menor. Y ahí empezamos a trabajar en temas de carácter inmediato, como los protocolos de seguridad, de carácter inmediato como coordinar con las autoridades locales la apertura de la economía. Es que un país cerrado que no permitía en un momento dado nada de circulación, también era un problema, en el sentido de que la Generalidad estaba cerrando, porque para un alcalde era como la primera medida más fácil, en lugar de mirar cómo podrían establecerse aperturas temporales. Cuando, por ejemplo, en febrero se cerró Bogotá, el impacto en febrero fue grande. Nosotros sostenemos que es posible mantener abierta la economía, pero al mismo tiempo trabajar porque estos protocolos
realmente se cumplan, cosa que no ha pasado en estos bloqueos y en estas manifestaciones de hacinamiento, donde si ve uno a la gente sin tapabocas, generando más contagio en una situación crítica. Es parte entonces de lo que hemos venido haciendo, generando la conciencia de que es importante mantener la economía abierta, pero a todas luces mantenerla desde la perspectiva de cumplir con los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, también hemos trabajado en estos 805,000 impactos y servicios que hemos dado en la reconversión digital, en permitirle a los negocios, a las pequeñas empresas que puedan lograr ir hacia lo digital y en consecuencia poder hacer teletrabajo, en consecuencia poder atender a sus clientes a través de plataformas tecnológicas. Y eso implicaba realmente una reconversión porque pues nosotros en Colombia tenemos unos atrasos tecnológicos fuertes y aquí se vio la necesidad. Tanto es así que el número de transacciones digitales el año pasado se incrementó en un 30%. A raíz del paro, estamos revitalizando y haciendo una gran campaña que queremos anunciar muy próximamente. Estamos los equipos técnicos trabajando por eso, porque consideramos que hay que regresar manteniendo la dinámica que teníamos al iniciar este año. Y no nos vamos a dar por vencidos. Solo pedimos que nos dejen rodar por las carreteras, que le permitan a los trabajadores llegar a sus centros de trabajo, que le permitan a las familias que puedan efectivamente desplazarse a los lugares de consumo, que no tengan que tener la dificultad que tienen para poder comprar sus alimentos o sus medicamentos o sus necesidades básicas. Doctor Julián, muy bien. Esta semana aprobamos en el Congreso de la República un proyecto de ley que reduce la jornada laboral en nuestro país. Una de las grandes preocupaciones que hay por parte de algunos empresarios es que se pueda terminar requiriendo más trabajadores para realizar el mismo trabajo. ¿Cómo poder garantizar que en esa reducción de la jornada laboral podamos, por un lado, pues beneficiar a los trabajadores, que es el objetivo fundamental, permitirle a los trabajadores puedan compartir más tiempo con su familia, tener más periodos de descanso, pero al mismo tiempo que no sean afectadas las empresas en lo que tiene que ver con la productividad? Pues este es un gran reto, porque efectivamente el mundo está en eso, reduciendo las jornadas laborales para que las personas que se desempeñan en sus labores empresariales y en todo el segmento de servicios puedan efectivamente disfrutar más tiempo con su familia. Hay algo que conspira contra esto en Colombia, es que las cargas a la nómina en Colombia son muy altas. Es decir, si uno tiene en cuenta lo que se gana una persona en Chile o en México o en Estados Unidos, pues no tiene todas estas cargas que tiene la nómina en Colombia. En Colombia, por cada peso que se paga de salario, se pagan cerca de 35 centavos para ponerlo por pesos, pero si fueran 100, pues serían 35 pesos de cargas adicionales. Es decir, el salario no es el salario neto, sino un salario que tiene una cantidad de cargas, de subsidios, de aportes, de contribuciones contra la nómina. Entonces, nuestra principal propuesta que hemos venido haciendo es que en Colombia hay que adaptar la legislación laboral a nuestra realidad. No es la legislación laboral de hace 50 años la que pueda compasar el desarrollo productivo en este siglo. Y en consecuencia, precisamente, por ejemplo, para los jóvenes, hay jóvenes que tienen 3 y 4 actividades diarias y no tienen un empleo formal. ¿Por qué? Pues porque son absolutamente digitales y es dificilísimo poderle formalizar el empleo. ¿Por qué? Pues porque no existe en Colombia la suficiente flexibilidad para ese tipo de contratos, ese tipo de contratos, contrato por horas. Entonces, todo esto debe conducir también a que efectivamente sea un paquete de medidas que finalmente
propicie una contratación acompasada con nuestras realidades en este momento. Y adicionalmente, pues para nadie es un secreto que hoy en día una de las grandes amenazas que tiene el empleo formal en Colombia es precisamente que muchas personas trabajan ilegalmente en nuestro país. Y al trabajar ilegalmente, que es un fenómeno que no se presentaba hace 10, 20 años, al trabajar ilegalmente, pues se afecta todo el sistema productivo del país, pero al mismo tiempo genera una competencia desleal para el que está trabajando en la formalidad, para la empresa que tiene a sus empleados con todas estas cargas que usted menciona, doctor Julián. Sí, claro, es que en la medida que se generan barreras para formalizar, en esa medida se desplaza el trabajo, se desplaza hacia la informalidad. Esa es la tragedia de no dejar por parte de algunos grupos de presión eh, modernizar la legislación laboral. Esa es la tragedia, porque cada vez capturan más, digamos, ese sector laboral, pero eso pone una barrera con estos costos que estoy mencionando a poder contratar formalmente. Entonces, es un incentivo perverso de establecer unas condiciones tan onerosas que en consecuencia evitan que se puedan formalizar más empleos. Y en ese sentido, esa reforma laboral pues que algún día llegará y tiene que ser, ojalá más temprano que tarde, porque sin duda tenemos que facilitar la formalidad. El otro pecado que tiene el país es la informalidad, no solamente laboral, sino empresarial, que es muy grave. Totalmente de acuerdo, doctor Julián, totalmente de acuerdo. Y en eso también, en esa transición de la informalidad a la formalidad empresarial, hay un grupo de empresarios en Colombia, pues en el mundo en general, pero hablando o circunscribiéndolo especialmente al tema colombiano, que es muy interesante analizar, que es el de los famosos emprendedores, esos emprendimientos que se están poniendo de moda en este momento en el mundo y que en esas primeras etapas se les dificulta mucho trabajar desde la formalidad. ¿Qué está haciendo Confecámaras para acompañar precisamente estos emprendimientos, estas agroindustrias, estas empresas también familiares o unipersonales? Ya el término está revaluado, pero para explicar que se refiere a una sola persona en nuestro país y que finalmente están entrando a ese mercado, pero pues con dificultades para hacerlo desde la formalidad. A nosotros nos parece que lo fundamental es efectivamente que una empresa inicie su vida dentro de la formalidad. Y estamos haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo, en ventanillas únicas empresariales. La ventanilla única empresarial es la manera de poder crear una empresa desde un computador, desde la casa o desde el lugar donde existe un computador, poder crear una empresa muy rápidamente, eh, disminuir el número de trámites, disminuir el número de horas. En algunos casos es muy fácil en el corto plazo a través de las ventanillas únicas empresariales. Y hoy día ya hay ventanillas únicas empresariales en cerca de 30 ciudades en el país. Vamos a tener 26 ciudades más. Estamos trabajando mucho para que la totalidad de las cámaras de comercio tengan sus ventanillas únicas empresariales que faciliten ese trámite. En segundo lugar, para satisfacción, hemos logrado que el 90% de las empresas, por ejemplo, que se constituyeron el año pasado, el costo de su formalización o de matricularse fuera del orden de 36.000 pesos. Esto es 3.000 pesos mensuales, digámoslo así, que ya le da esa credencial de tener su certificado de Cámara de Comercio, de poder proteger su nombre, de saber que no lo van a explotar porque no es una persona formal, que no va a ser víctima de la extorsión por cuenta de que las personas que están en cadenas, digamos, informales son más fácilmente
les aumentan los precios, les exigen compensaciones que no tienen los formales, etcétera, todas las ventajas de la formalidad. Entonces, eso ha sido muy satisfactorio y también satisfactorio que ahí ha habido muchos jóvenes emprendedores. Es decir, para los jóvenes emprendedores ya existe que el primer año, por ejemplo, no tienen que pagar nada, el segundo año tampoco. Entonces, es muy fácil para un joven hacer emprendimiento y registrarse en una cámara de comercio. En fin, hay todo un paquete que fácilmente accediendo a las páginas web de las cámaras de comercio de Confecámaras, pues se pueden rápidamente identificar. Muy chévere, doctor Julián, y ojalá que los jóvenes que nos están viendo y los emprendedores en general, porque el emprendimiento no tiene edad, a todos los emprendedores, ojalá que les sirva esta información y ojalá que puedan avanzar hacia la formalidad, que eso también les va a permitir visibilizarse dentro y fuera del país y ser mucho más productivos y además que van a recibir más ganancias en sus negocios. Bueno, por último, doctor Julián, ya para despedir el día de hoy este espacio, uno de los temas que más nos duele a todos los colombianos es la corrupción. Y en este capítulo, todos los ojos están centrados inicialmente en el sector público, en las tres ramas, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, pero el sector empresarial juega un papel muy importante en la lucha contra la corrupción. Y precisamente en las cámaras de comercio es mucho lo que se puede hacer, porque problemas de corrupción como las empresas de papel, como las licitaciones con único proponente, como todos estos temas en donde hay una interlocución entre el sector público y el sector privado, allí se pierden muchos de los recursos de los colombianos. ¿Qué se está haciendo por parte de Confecámaras? ¿Cómo le está aportando Confecámaras al país en esta lucha contra la corrupción, doctor Julián? Pues hay algo que es una herramienta espectacular, que es el Registro Único Empresarial y Social, que consolida la información de las 57 cámaras de comercio del país y al cual tiene acceso no solamente las entidades públicas que tienen acceso para poder identificar precisamente focos de corrupción. Y en ese sentido, tanto la Fiscalía como las autoridades de investigación, las fuerzas del orden, la policía, la DIAN, todos tienen acceso a esa base de datos para poder perfilar posibles formas delictuales. También la Fiscalía. Entonces, digamos, un primer elemento es precisamente procurar que haya la mayor información prácticamente en tiempo real para estas entidades del Estado. Ellos acceden a nuestras plataformas, nosotros tenemos dispuestos unos mecanismos para hacerlo y pueden acceder a ese propósito. Algo que viene de Chile, que es muy importante como buena práctica, que se llama el directorio de empresas. El directorio de empresas no es otra cosa que buscar densificar el número de empresas que contraten con el Estado. Las empresas le tienen mucho temor a contratar con el Estado por razones precisamente de la corrupción o a veces sienten que no les pagan, etcétera. Pero hoy día el Estado paga bien y hay que levantar todas las condiciones de turbiedad que impliquen corrupción en las licitaciones públicas o en las compras públicas, porque lo que finalmente genera beneficios es la competencia que finalmente produce una baja en los precios en la medida que haya más interactuantes en una licitación. Pues muy bien, mi doctor Julián. Ojalá que ese papel que vienen ustedes jugando desde el sector privado pueda contribuir a esta lucha contra la corrupción en nuestro país. Doctor Julián, ya se nos acaba el tiempo. No sé si hay algo más que usted quiera agregar antes de terminar esta entrevista. La realidad es que hay tanto para conversar. Felicitarlo, doctor Ricardo, por esto que se está haciendo. A mí me parece que es fundamental este diálogo con la comunidad, este diálogo permanente, desbordarlo de los recintos muy importantes del Congreso y muy respetables, pero el contacto con la gente y hacerlo con personas que podamos de alguna manera ayudar a que esos procesos sean muy eficientes. Cuente siempre con nosotros, eso es lo que requerimos, unos representantes que verdaderamente
nos dignifiquen, con quienes haya un diálogo franco y permitan estructurar reglas de juego que faciliten la vida del país y el bienestar de los colombianos. Muchas gracias, doctor Julián. A ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya retornamos para el final de este podcast. Esta semana en nuestra agenda legislativa. Durante la última semana del periodo legislativo de sesiones ordinarias de la legislatura 2020-2021, aprobamos en segundo debate el proyecto que reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores. También aprobamos el proyecto que dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica del país. De igual manera, aprobamos el proyecto que busca vincular a la nación en la celebración del bicentenario del nacimiento de la institucionalidad colombiana en el primer Congreso General de la República de Colombia, celebrado en la Villa del Rosario en 1821, y a su vez rendir homenaje y declarar Patrimonio Cultural de la Nación al municipio que fue sede de aquel trascendental hecho histórico que fundó nuestra patria. Le dijimos sí al proyecto que aprueba el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. En nuestra agenda regional, durante nuestros encuentros de diálogo tuvimos la oportunidad de compartir con los amigos del barrio Jordano, octava etapa, y el barrio Pacandé de la ciudad de Ibagué, escuchando sus necesidades frente a la falta de oportunidades laborales que actualmente se vive en el país, dificultades con las solicitudes para créditos, condiciones poco favorables para los profesionales y el alto porcentaje de desempleo que actualmente hay en Ibagué. Asimismo, de la importancia para fortalecer la conectividad en el campo, subsidios de vivienda y las elevadas cargas tributarias para las nuevas empresas. Por otro lado, dialogamos con las madres comunitarias del municipio de Cajamarca, abordando temas transversales como el subsidio de vivienda, la importancia de un trabajo articulado con el gobierno municipal y departamental, así como de su necesidad porque sea reconocido su trabajo y sus derechos para las más de 60.000 madres comunitarias que existen actualmente en Colombia. De igual forma, conversamos con algunos integrantes del gremio ganadero quienes expresaron su preocupación frente al decreto 5315 de 2011, el cual declara como zona libre de tuberculosis bovina al municipio, así como los inconvenientes presentados para darle cumplimiento a las obras de la planta de beneficio animal y de la importancia de trabajar de la mano con la alcaldía municipal con el principal objetivo de poder reactivar la economía de Cajamarca. Estamos mirando soluciones con el doctor. Yo sé que vamos a llegar a un buen término porque la voluntad de él ha sido muy especial y muy llamativa hacia nuestro municipio. Gestionamos ante el Gobierno Nacional la construcción de la Casa de la Cultura, la reestructuración del Coliseo Municipal con el fin de ampliar su capacidad y que de esta manera sea una sede de importantes encuentros deportivos. Asimismo, apoyamos a dos asociaciones, Aproleche y Azorracachos, en proyectos agropecuarios con la ADR, los cuales van encaminados al fortalecimiento económico de estas dos empresas tan importantes para el municipio de Cajamarca. Proyectos tan importantes como la Casa de la Cultura, que eso da una realidad. Ya a mediados del mes de julio ya ponemos la primera piedra de este proyecto que siempre ha sido un anhelo por parte de todas las administraciones anteriores, de todos los alcaldes. También estamos en el tema de la adecuación del Coliseo Municipal de nuestro municipio. Entonces, pues ese es otro proyecto que ya está caminado, ya va por muy buen camino y con la ayuda de Dios y la ayuda del doctor Ricardo Ferro sé que se va a hacer toda una realidad. También dos proyectos importantes con Aproleche y otro con Azorracachos que están encaminados a ayudar y a fortalecer económicamente a estas dos asociaciones tan importantes de nuestro municipio. Hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que tengamos todos una semana
mucho más tranquila, de vuelta al trabajo, de vuelta a la productividad, que es lo que necesita Colombia. Que mi Dios los bendiga y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana en un nuevo espacio.